Le invito a que vayamos a la Escritura, al libro a los Hebreos, capítulo 11, solamente el versículo 17, 18 y 19. Libro a los Hebreos, capítulo 11, desde el versículo 17 al 19. Bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Padre nuestro, estamos delante de tu palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, porque tenemos este pago anticipado de las glorias eternas que disfrutaremos para siempre contigo cuando seas tú quien nos enseñe esta eterna y preciosa palabra. Pero ahora, Señor, tu Espíritu Santo, que venga sobre cada uno de nosotros para ser el pedagogo, el maestro que nos entregará esta preciosa palabra como el alimento espiritual para cada una de nuestras vidas. Gracias, gracias mi Señor y Rey. Oramos en esta hora pidiendo esta bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asientito, hermanos. Aquellas personas o hermanos también que disfrutan subir los cerros, el objetivo principal de aquello no solamente es el aspecto físico, mantener de alguna manera el físico, también es llegar a la cima, porque ahí en la cima hay unas vistas espectaculares. Los que no hemos accedido a muchas cimas, por lo menos a la del San Cristóbal, podemos tener una vista privilegiada de Santiago. Mucha gente se toma muchas fotos. Y es interesante porque es la cúspide de un esfuerzo, pero que trae también esa recompensa de la visión desde lo más alto de aquellos lugares. Bien, hoy día vamos a subir a la cumbre, a la parte más alta del Everest, pero de la fe. Porque es el tema que el Señor nos ha tenido durante estos días. Por lo tanto, este lugar más alto de la fe va a estar dado en la persona del gran patriarca Abraham, el padre de la fe. Y aquí nosotros vamos a encontrar esta subida a este monte tan alto de la fe, que lo único que es sobrepasado por la ida de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Lo único que sobrepasa, ¿no es cierto?, la fe de Abraham es la ida de nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces, de esta experiencia, de este peregrinaje de Abraham a esta cumbre tan alta de la fe, nosotros vamos a encontrar algunas enseñanzas que van a ser maravillosas, no serán muchas. Recordemos que vamos a participar de la mesa del Señor,
Por lo tanto, será una sencilla enseñanza, pero creo que el Señor nos hablará profundamente. Vayamos por favor a este primer versículo que he leído, el versículo 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Es bien interesante, hermano, que lo que nos habla en esta oportunidad el libro a los Hebreos, nosotros lo encontramos de manera más detallada en el libro de Génesis. En el libro de Génesis, de manera muy particular, está el relato bíblico de cómo Dios, después que Abraham le costó tanto tener un hijo, a los 75 años de edad viene la promesa de Dios que en su ancianidad será padre y que a través de los lomos de él vendrán naciones que serán como la arena que está a la orilla del mar y como las estrellas del cielo. Y después 25 años de esa promesa recién se cumple cuando Abraham tenía 100 y la Sarita tenía 90 o pasadito de 90, el relato de la Escritura nos dice que Dios le dice que tiene que sacrificar ese hijo. De tal forma que la promesa de Dios parece que va a quedar, ¿no es cierto?, caduca. Esa historia, el relato bíblico, como he dicho, desafortunadamente aquí no tengo, se me traspapeló en mis notas, la cita de Génesis, donde sale esto que le estoy relatando. Sin embargo, lo que nos dice acá el texto bíblico en el versículo 17, que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Cuántos hombres de fe y mujeres de fe hay en este lugar? Amén. Claro, porque desde el momento que el Señor nos llamó, Él nos regaló, y volvemos a lo que dije la primera vez cuando partimos este capítulo de la fe, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que el Señor nos regaló un lente que nosotros vemos las cosas de Dios y que los no creyentes no las ven, hermanos. Gloria sean dadas al Señor. Entonces estamos mirando las cosas espirituales, las cosas eternas, y los demás no la ven. La semana pasada, o la anterior, la semana pasada estuvimos en los bautismos, la semana anterior, nosotros empezamos a ver hasta el cielo. Y fue maravilloso todo lo que la Escritura nos relataba, pero hoy día, a todos los hombres y mujeres de fe que hemos conocido al Señor, la palabra de Dios, la palabra del Señor, nos dice que nuestra fe va a ser probada. Que la fe de cada uno de nosotros tiene que ser probada. Ahora, el gran apóstol Pedro, hablándole a los hermanos que estaban enfrentando tremendas persecuciones por causa de la fe, y particularmente hablándole acerca de la salvación de cada uno de ellos, les dice en primera de Pedro capítulo 6, versículos 6 y 7, en la cual vosotros os alegráis. Ustedes se alegran de la salvación. Amén. ¿Cuántos se alegran de la salvación de Dios? Todos nosotros nos alegramos en la salvación de Dios. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí está. Ahí vamos engranando con el texto bíblico del versículo 17 del capítulo 11 de Hebreos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea, nuestra fe será probada. Y será probada, dice la Escritura, con fuego, hermano. Con fuego. Ahora, sabemos por la palabra del Señor que Dios va a probar nuestra fe, pero nunca más allá de lo que nosotros podamos soportar. El apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, en 1 Corintios 10:13, les dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Acá en 1 Corintios, la palabra tentación, en el original del griego, es la misma palabra prueba. Es la misma palabra prueba. Ahora debemos tener cuidado con esa palabrita. Quiero hacer esta salvedad, porque Santiago dice en el capítulo 1, 13, 14, lo explica: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus deseos desordenados, de sus deseos extralimitados, por ejemplo, materiales, deseos sexuales, en fin, eso es la palabra concupiscencia, es atraído y seducido. Ahora, Dios nos prueba y cada prueba es potencialmente una tentación si nosotros cedemos a los deseos. Pero Dios no nos viene a tentar. Lo que Dios hace con nosotros es probar nuestra fe. Y cuando en esa prueba, hermano, nosotros no descansamos en el Señor, cedemos a la tentación, y ese es un pecado netamente nosotros. No podemos echarle la culpa a Dios, porque Dios, ¿no es cierto?, no puede ser tentado por el mal, y dice la Escritura, ni Él tienta a nadie. ¿Ah? Entonces, de pronto, uno se quiere zafar de la situación personal y le echa la culpa a Dios, porque Dios es soberano. Nos gusta ocupar la palabra soberanía en todos los ámbitos, pero Dios es soberano en lo que Él es soberano, y en nuestra responsabilidad humana somos nosotros los responsables, hermanos. Entonces, hermano, lo interesante que Dios a los creyentes de fe les prueba esa fe, no más allá de la que pueden soportar. Eso es lo que quiero resumir en esta primera partecita. Y no es que Él nos venga a probar la fe para que nosotros andemos fallando en la vida de fe, sino para que nos demos cuenta qué calidad de fe tenemos y cómo hemos progresado en la vida de fe. ¿Por qué Dios prueba nuestra fe? Para ver la calidad de fe que tenemos y cómo hemos progresado en este camino de fe. Ahora, es bien importante, hermano, siempre estar saliendo al pizarrón de la fe. Es muy importante, porque es la manera que vamos a ver qué está pasando con nuestra vida de fe, nuestra vida como creyentes. Y en lo natural, yo recuerdo que la empresa donde tuve también la bendición de trabajar durante 21 años, siempre estaban ofreciendo cursos diferentes y de pronto no tenían ninguna cercanía con la profesión que estábamos desarrollando. Por ejemplo, en una oportunidad hicieron un curso de Office. Y en aquella oportunidad, curso que me anotaba,
para tenerlo, que no me iba a servir en mi desarrollo profesional dentro de la empresa, porque yo no era administrativo, era de producción. Pero hice ese curso de Office y dentro de ese curso, obviamente, nos enseñaron a todos los participantes de todos los elementos que componen el Office. Por ejemplo, Excel. Ahora, obviamente, como esa no estaba en mi competencia, yo no le di ninguna importancia. Y hoy día, si usted me hace hacer una hoja de cálculo de Excel, algún trabajito, pastor, hágame este trabajito de Excel, tal vez lo logre hacer, pero me voy a demorar, me va a quedar malo, no va a resultar bien. Sin embargo, lo más cuerdo será que usted vaya a una persona que trabaja con el Excel. Porque esa persona tiene experiencia, ha cometido errores antes y le va a dar un mejor resultado al respecto. Bueno, de la misma manera, el Señor viene probando nuestra fe, porque nos vamos a dar cuenta que en realidad de pronto solamente estamos diciendo que somos hombres de fe, pero todavía nuestra fe es muy débil, hermano. Todavía nuestra fe no está conforme a la voluntad del Señor. Entonces aquí nosotros nos encontramos con un hombre de fe que está llegando al Everest, a la cumbre de lo que es la fe en el Señor, en la promesa del Señor. Ahora, nosotros sabemos por la Escritura que la fe de Abraham fue probada varias veces y la fe de Abraham falló varias veces. Entonces, cuando uno dice, me gustaría conocer o tener la fe de Abraham, bueno, hay un camino de prueba, porque el Señor quiere decir, mira, en la prueba, en la práctica, tú te vas a dar cuenta si vas teniendo destreza, si vas madurando en este tema de la fe. Y así, por ejemplo, Dios llamó a Abraham y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete de tu casa a la tierra que yo te mostraré. Ahí Dios empezó a probar la fe de Abraham y sabe, Abraham obedeció de manera parcial, porque sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham sale de Ur de los Caldeos. No se va a la tierra que Dios le está mostrando, se va a la tierra de Harán, hermanos. Se va a la tierra de Harán. Y Dios le dice, y sal de tu tierra y de tu parentela. Deja tu familia, deja tu papá, deja tu mamá, tus hermanos, déjalo en Ur de los Caldeos. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Abraham? Toma a su papito Taré y se lo lleva a la tierra de Harán. Ahí tenemos una prueba de fe, que este Abraham, ¿no es cierto?, la desarrolló de manera regulé, que diría hace años atrás una ministra. Entonces, ahí se estaba viendo la calidad de fe que tenía Abraham. Bien, cuando Abraham llegó a Canaán, dice la Escritura que hubo hambre en la tierra de Canaán y Abraham no consultó a Dios, hermano. Y de manera, ¿no es cierto?, personal, él decidió ir a Egipto, y allá en Egipto, como la Sara, su esposa, era hermosa, él cuando preguntaban quién era la que iba con él decía, es mi hermana. Ahí tenemos otra prueba de fe, hermano, que falló ostensiblemente el patriarca Abraham. Ahora, Dios, hermano, le promete a Abraham un hijo con su esposa Sara, en este caso Isaac. Sin embargo, Abraham fracasa ante la promesa de Dios porque él tiene relaciones con Agar, lo que trajo como consecuencia el nacimiento de Ismael, hermanos, que no era el hijo de la promesa. Y así, hermanos, más tarde, en Génesis capítulo 20, volvió a reprobar la prueba de la fe porque él nuevamente mintió
acerca de Sara diciendo que era su hermana. Entonces, Dios, hermano, empieza a probar nuestra fe. Y la prueba de pronto, hermano, son sencillas, son facilitas de pasar, pero la gente falla en esas pruebas. Pero la Escritura dice que de pronto la prueba de la fe es con fuego, hermano. No es tan sencillita, no es una cosa si le digo o no la verdad a mi hermano o al pastor de la iglesia, hermano. No es una prueba tan simple, sino que se incrementa. Bueno, y a través de las pruebas de la fe, nosotros vemos que el propósito de esto es un crecimiento. Es un crecimiento en la fe. Entonces, hermanos, si estamos pasando por algún momento de prueba severa en nuestra vida, tomemos las palabras del apóstol Pedro a los que sufren. Amados, 1 Pedro 4, 12, 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Ahora, siempre insisto en esto, hermano, que muchas veces, hermanos, dicen, oh, la prueba que estamos pasando y es por una cosa personal de ellos. Hermanos, no le echemos la culpa a Dios por las cosas, los pecados que cometemos y diciendo, no, el Señor me tiene aquí en esta prueba. No, somos sometidos a la prueba de la fe cuando estamos en la voluntad del Señor. Entonces ahí la Escritura dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño porque Dios quiere que nosotros estemos midiendo el porte de nuestra fe. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, si tenemos una situación muy complicada, gocémonos porque estamos siendo participantes de los vituperios, de los padecimientos que experimentó nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nos estamos pareciendo a Él, hermanos. Y está la prueba. Estamos en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Ofreció a Isaac. Hermano, una pronta respuesta en obediencia. Cuando viene la prueba de la fe, el hombre y la mujer de Dios debe dar una pronta prueba de obediencia al Señor. Por eso le digo, aquí ya no era esta prueba que antes había tenido Abraham, sino que esta era la prueba de la fe que lo iba a llevar a escalar y llegar a la altura del Everest de la fe. Porque dice, por la fe, cuando Abraham fue probado, ofreció a Isaac. O sea, obedeció a Dios sin hacer ninguna demora. Porque entiendo que Abraham, igual que nosotros, tiene que haber tenido una lucha emocional, mental, terrible. Aunque la Biblia no nos dice, pero colocándonos en los zapatos de Abraham, o en la chala de Abraham, en las sandalias no sabemos, lo interesante que él tiene que haber tenido una lucha tremenda mental. Bueno, pero si Dios me dijo que con este hijo iba a haber una descendencia, iba a venir muchas generaciones detrás de mis lomos y naciones, ¿cómo es posible que Dios me esté hablando esto? No puede ser. Tal vez él tuvo una serie de vocecitas que le hablaban que eso no era posible. Pero la Biblia no describe tal lucha. Solamente estoy diciendo que yo no estamos colocando las sandalias de Abraham. La Biblia no describe tal lucha. Simplemente, y también el libro de Génesis dice que Dios le da la orden que ofrezca a su hijo y él simplemente obedeció. Entonces, en la prueba de nuestra fe, hermanos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Simplemente obedecer, hermano.
simplemente obedecer. Queremos escalar el monte Everest de la fe para tener una visión preciosa de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Cuando venga la prueba de la fe, y tal vez venga como una prueba de fuego, hermanos, simplemente hay que obedecer a la palabra de Dios. Ahora el versículo 17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció. Esa palabrita muy importante en el original, porque indica propósito, determinación e intención. O sea, no quedó en la cuerda floja, no quedó dubitativo, no, a ver, voy a pensarlo. Cuando vamos a hacer un negocio, uno le dice al vendedor: voy a pensarlo, deme unos 2 días para pensarlo. Pero no, hermano, le dieron la orden y obedeció. Ahora, hermano, tengo que enfatizar esto: Dios nunca ha dado tal mandamiento ni antes ni después de la época de Abraham. ¿Qué mandamiento? De sacrificar un hijo. Era un caso totalmente particular para Abraham, y para que quedara para nosotros como una enseñanza total del tema de la fe, porque no vaya a ser alguien que diga: yo estoy igual que el patriarca Abraham y el Señor está diciendo que asesine a un hijo, a una hija, especialmente hoy día que la humanidad está tan buena para asesinar aún los que están en el vientre materno, hermanos. Dios nos guarde a cada uno de nosotros de decir: no, yo soy Abraham y el Señor me habló, porque es muy probable que en ese momento Dios le habló audiblemente a Abraham, porque no estaba la revelación como la tenemos ahora. Pero qué bueno, hermanos, saber que hoy día nosotros tenemos la palabra del Señor, y si alguien dice: no, el Señor me dijo que matara a esa no es la voz de Dios, hermano, es la voz de Satanás, hermano. Porque se contradeciría con todo lo que dice la palabra del Señor. Entonces, quería hacer esa salvedad porque es muy importante entenderlos. Entonces, la palabra del Señor de pronto nos lleva a esta prueba de la fe y hay que obedecerlo. Por ejemplo, puede ser una prueba, un mandamiento de permanecer dentro de un matrimonio difícil. Ah, pastor, pero mire, que la que tengo al lado me hace la vida a cuadritos. Sin embargo, la prueba de la fe sería, en ese caso particular, permanecer en ese matrimonio difícil. Permanecer en ese matrimonio difícil, aunque separarse es tan fácil y podría ser un alivio. Pero eso lo hacen muy facilito los no creyentes, pero los hijos del Señor, hermanos amados, ya tienen un cambio de actitud al respecto. Puede ser una prueba de fe, un mandamiento, por ejemplo, amar a una persona difícil, a una persona que me cae tan mal. Bueno, la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Podría ser una prueba de fe. O de perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño. Podrían ser pruebas difíciles, pero para crecer en la fe, aunque sean mandamientos difíciles, no debemos esquivarlos. No debemos esquivarlos. Porque aquí Abraham está dando un mandamiento tan difícil respecto a su hijo, que tiene que ofrecerlo como una víctima delante de la presencia del Señor, y sin embargo él está obedeciendo, hermano. Está obedeciendo. Entonces, que el Señor sea glorificado, grandemente en medio de nosotros a través de su palabra. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su hijo. Mire la última parte del 17 y el versículo 18.
Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El que había recibido la promesa a los 75 años, después se cumplió a los 100, el que había recibido la promesa. Y ahora ese que me dio la promesa está diciendo que lo mate, que acabe con la vida de este hijo. ¿Cómo es eso? Hermanos, pero ahí estaba respondiendo la prueba de la fe con una obediencia y una total entrega a lo más preciado que tenía. Dios le estaba pidiendo lo más preciado. ¿Qué es lo más preciado para ti, hermano? ¿Qué podría ser? Colóquese usted en el lugar de Abraham. Se le está pidiendo lo más importante que él tiene para que se lo entregue al Señor. ¿Qué es lo que de pronto el Señor nos pide y que ocupa tanto tiempo de nosotros, toda nuestra vida? ¿Estamos cediendo a la petición de Dios o estamos imponiendo nuestros preceptos? Dios tenga misericordia de nosotros, porque para acceder al héroe de la fe, él fue a entregar sin ningún titubeo lo más preciado que tenía. Lo más preciado que tenía. Tal vez mis hermanos que trabajan por turno, no sé, en algunas partes la hora extraordinaria son voluntarias, hermanos. En alguna empresa, en otras no, es prácticamente obligatorio. Pero en el caso, por ejemplo, que las horas extras sean voluntarias, pero necesito dinero, entonces no, el día domingo voy a ir a trabajar y el Señor te dice: no, si ese día es para que tú me sirvas, para que me alabes, para que te congregues con mi pueblo. Tal vez lo más apreciado sea la hora extra porque me van a incrementar el sueldo, hermano. Si eso es lo más preciado y Dios te lo está demandando, no es un hijo, pero ahí se va a demostrar verdaderamente cómo está la madurez de nuestra fe. ¿Cómo está la madurez de la fe? Hermano, usted viera cuando son muy bien pagadas las horas extras. Yo tenía mis compañeros de trabajo que cuando le decía vamos a trabajar sábado y domingo, ellos saltaban de alegría. Y el único que estaba triste el camino era vuestro siervo. Para mí era, pero tan lamentable, y desafortunadamente yo no tenía elección, porque ahí el trabajo tenía que ser en equipo. Por lo tanto, era una cosa tremendamente complicada y el turno tenía que estar completo. Pero gracias al Señor, en conciencia, estoy tranquilo porque muchas de esas veces que fuimos citados para trabajar sábado, domingo, 12, 13, 14 horas de día o de noche, el Señor sabía que mi primera intención, y no quiero ser referente, hermano, pero muchas veces es una prueba de fe esto, porque eso es bueno para nosotros, eso era bueno para mí porque me incrementaba aún más el sueldo, hermano. Entonces, ¿qué es lo más preciado que de pronto Dios está demandando de nosotros para que accedamos más y vamos a la cumbre del Everest? En el caso particular de Abraham fue nada menos entregar al hijo de la promesa. Y finalmente el texto bíblico, ya voy a terminar con esto, hermanos. Vayamos por favor al versículo 11, 19. Colóquese en pie, estoy terminando. Leo el 18 también. Habiéndosele dicho, en Isaac será llamada descendencia. El que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, Dios le dijo a Abraham: en Isaac será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
Qué interesante, hermano, qué maravilla es el poder entender esto, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos. ¿Por qué Abraham accedió al Everest de la fe? Porque él pensó, si Dios, ¿no es cierto?, me dijo que este hijo iba a ser, ¿no es cierto?, la bendición para naciones, vengan de mi lomo, y ahora me pide que lo mate, que lo sacrifique. Él dijo, pero Dios es poderoso. Dios es poderoso, Dios es poderoso. ¿Qué es lo que hizo, hermano, en ese momento de esa fe que estaba siendo probada como con fuego? ¿Qué es lo que hizo? Pensó en los atributos de Dios, hermano. Cuando tu fe sea probada como el fuego por la obediencia en la palabra del Señor, empecemos a pensar en los atributos del Señor. Él es poderoso. Él es poderoso. De pronto nosotros somos cristianos no de práctica, sino de lo contrario a la práctica. Perdón, teóricos. Somos cristianos teóricos. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Y sacamos pecho ahí y nos mostramos hermanos. El Señor dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendiga pan. Y cuando quedamos sin trabajo, ¿qué nos pasa? Le echamos la culpa al Señor. Que no le echemos la culpa al Señor. Todo lo contrario, empecemos a mirar sus atributos, su poder, que Él puede sacar de la nada, de donde no hay, para traer a existencia lo que no hay y bendecir nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren acceder a la cumbre allá de la fe? Amados hermanos en el Señor, vuestra fe será aprobada. Mi fe será aprobada. Pero no porque Dios quiera jugar con nosotros, es porque quiere ver que nosotros notemos a través de las pruebas de la fe cómo estamos madurando en nuestro camino, hermano. Cómo estamos avanzando en esta senda. Y de pronto la prueba tal vez será muy difícil, porque será lo más preciado que el Señor nos va a pedir. Pero hemos visto a través de su palabra que debemos obedecer prontamente al Señor. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta preciosa mañana. Te damos muchísimas gracias por esta preciosa palabra que tú nos tenías reservada en esta hora. Y tú quieres vernos, Señor, accediendo a este cerro, a este monte alto, el Everest de la fe, tal como le sucedió a Abraham. Pero en el intertanto van a venir bastantes pruebas de la fe. Se van a manifestar en nosotros varias pruebas de la fe, algunas sencillitas. Y tal vez como Abraham vamos a caer, no vamos a tener la mejor respuesta. Pero sabemos que la práctica, aún los errores que puedan sucedernos, nos van a dar la madurez suficiente para seguir enfrentando las diferentes pruebas de fe. Hasta que lleguen esos momentos que la prueba de nuestra fe sea con fuego, podamos, bajo todas las circunstancias, responder en obediencia. Aunque de pronto sea lo más preciado de nuestra vida, que tú estás requiriendo de nosotros. Muchas veces son nuestros tiempos, nuestros pasatiempos, nuestra familia. En fin, lo que nosotros creemos que es más importante que ti, Señor, en algún momento. Tal vez tú lo vas a demandar de nosotros. Ayúdanos a tener obediencia. Ayúdanos muchas veces a desprendernos lo más preciado que tenemos, porque es la única manera de acceder al Everest de la fe. Así como lo hizo Abraham, Señor, tú también nos llamas a nosotros. Levanta en esta iglesia hombres y mujeres de fe. Bendícenos, Señor, cada familia, cada hogar representado en esta hora. Señor,
y clamamos a ti, aumentanos la fe. Y te rogamos como siempre, si más de alguien, más de alguno de los congregados en este momento, en esta reunión, aún no conoce a Jesucristo como el Señor de su vida, que pueda venir en fe, que pueda venir en arrepentimiento, fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y arrepentimiento por haber vivido en pecados delante de tu presencia, independiente de ti, y entregar su vida y su corazón a ti. Es el llamado, amados, congregados, físicamente como virtualmente, es el llamado que Dios te hace en esta mañana. Ven a Jesucristo, ven sin tardar. En medio de la vida está la muerte, pero si Cristo reina en tu corazón, es el Señor y Salvador de tu vida. Si viene la muerte, podrás ir y tener una entrada generosa a la vida eterna. Y en el intertanto, tu vida será mudada en una nueva persona, en un nuevo andar, en gozo, en alegría, aún en medio de una sociedad en crisis. Es el llamado que el Señor te hace. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Y por todo lo dicho, démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria. De
solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el